hablemos del mundo de la economía y empezaremos en primer lugar por la etimología, ¿correcto? Bien, la economía deriva de dos vocablos griegos, el oikos y el nomos. ¿Estamos de acuerdo? Oikos, que significa casa o hacienda, hijo, ¿ya? Y el nomos, que significa administrar. ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo? Ahí está. Entonces, oikos, que significa casa o hacienda, y el nomos, que significa administrar. Pero, tal como te mencionaba, deriva de dos vocablos griegos. Y es que la economía nace precisamente en la Grecia antigua. Inclusive Jenofonte, que es un personaje que está dentro de esta ciencia, fue el primero en acuñar la terminología economía, ¿correcto? Entonces, de esa manera, hijo, la economía nace precisamente allí, pero tenemos que hablar de lo siguiente. Oye, te cuento que en la Grecia antigua aparecían los famosos terratenientes que se asemejan mucho a la etapa feudal, ¿no? La etapa feudalista, la etapa en donde el señor feudal era el que tenía gran cantidad de tierras, ¿lo recuerdas? Pero bien, este terrateniente no solamente tenía tierras, hijo, ¿ya? También tenía gran cantidad de animales, ¿correcto? Tenía gran cantidad de esclavos. Profe, aguante. ¿Esclavos también? Sí. ¿Recordarás, hijo, que los esclavos antiguamente tenían derechos? No, ¿verdad? Los esclavos, hijo, no tienen derechos, o en ese entonces no tenían derechos. Oye, los esclavos, hijo, eran considerados como ¿qué? Precisamente eran considerados como la famosa res parlati. Profesor, ¿qué cosa es la res parlati? Res es cosa y parlati, parlanchín hablador. Oye, si tú unes esas dos palabras, diremos que el esclavo era la cosa que habla. Y como era una cosa que habla, entonces se podía vender, hijo. ¿Estamos de acuerdo? Es por eso que los esclavos, hijo, inclusive eran vendidos en las plazas de la Grecia antigua. Es más, el que tenía, ¿no? Y el que sabía administrar muy bien sus esclavos, sus animales, sus tierras, era una persona, hoy en día lo conoceremos así como una persona pudiente, una persona millonaria para esa época. Es por ello que la economía nace precisamente de la administración de la casa o hacienda. Casa o hacienda, ¿estamos de acuerdo? Muy bien, te había hablado de un personaje importante como Jenofonte, ¿verdad? Pero existe otro filósofo también conocido, el gran Aristóteles. A Aristóteles tú lo ves hasta en la sopa, hijo, ¿correcto? Porque en la mayoría de ciencias encuentras a don Aristóteles. Y es que Aristóteles había desarrollado, lógicamente, un pequeño concepto de la economía. Él lo llamaba como la famosa ciencia de la riqueza. ¿Ya? Ciencia de la riqueza. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, cuando se habla precisamente de la ciencia de la riqueza, hijo, fue el aporte que dio Aristóteles, pero no fue el único. Aristóteles también desarrolló aportes, por ejemplo, en la diferenciación que hubo entre el valor de uso y el valor de cambio. También había desarrollado parte de lo que es el interés, asemejándola con la usura, pero como él fue un gran filósofo, entonces lo desarrolló de una manera ética, ¿correcto? No económica, sino ética. Entonces, hijo, tenemos ahí algunos aportes que desarrolló este gran personaje conocido como el señor Aristóteles, ¿correcto? Y Aristóteles, hijo, por desarrollar ello, se le considera como el padre de la economía antigua, ¿ya? El padre de la economía antigua, ¿estamos de acuerdo? Pero años más tarde aparecen otros personajes que dieron también sus aportes a la economía, ¿no? Dieron algunas definiciones de economía, pero el más importante para nosotros es el señor
Adam Smith. ¿Estamos de acuerdo? Profesor, ¿y por qué? Bueno, Adam Smith publicó un libro llamado, ese libro se titulaba La riqueza de las naciones. Riqueza de las naciones. ¿Estamos de acuerdo? El libro Riqueza de las Naciones. ¿Cuál fue el nombre completo? El nombre completo es Una investigación sobre la naturaleza y causas de la riqueza de las naciones. Pero abreviando un poquito eso, nos vaya a dar un colapso cerebral, hijo. Entonces mira por acá, solamente tenemos que acordarnos de la riqueza de las naciones. Oye, este libro fue publicado en el año 1776. Fue el año de publicación de ese libro. Y Adam Smith es considerado como el padre de la economía moderna. Entonces, si a ti te preguntan quién es el padre de la economía antigua, ya sabes que es Aristóteles. Y si te preguntan cuál es el padre de la economía moderna, Adam Smith. ¿Con qué obra o con qué libro se le consideró como tal? Con La riqueza de las naciones. ¿En qué año se publicó? En 1776. No lo vayas a olvidar, ¿correcto? Muy bien. Teniendo en cuenta la definición, hoy en día la economía no se encarga de administrar la casa o hacienda, no estudia la riqueza. Hoy en día la economía, hijo, tiene una definición totalmente distinta. La definición de economía es que es una ciencia. Y, profe, ¿por qué es una ciencia? Porque tiene un moco. Profe, le dio el coronavirus. No, hijo, tranquilo. Lo que pasa es que la economía tiene un moco porque tiene un método de estudio. Tiene además un objeto también de estudio y tiene un contenido propio. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ahí lo tenemos. Es una ciencia. Si a ti te preguntan por qué la economía es una ciencia, ¿qué vas a responder? Por el moco. ¿Qué es el moco? Tiene un método, tiene un objeto y además tiene un contenido propio. ¿Estamos? Muy bien. Pero no es cualquier ciencia, hijo. No es cualquier ciencia. Es una ciencia social. Ciencia social. Profesor, ¿y por qué social? Bueno, te comento lo siguiente. Es una ciencia social debido a la división que tiene la ciencia. Por ejemplo, tenemos lo siguiente. La ciencia se divide en las ciencias abstractas, ¿correcto? Y tenemos también las ciencias concretas. Ahí lo tenemos, ¿correcto? Las ciencias abstractas, por ejemplo, está incluido por acá la matemática. Tenemos también la lógica, ¿correcto? Y dentro de las ciencias concretas las vamos nuevamente a dividir en las famosas ciencias naturales, hijo. Y también vamos a encontrar a las ciencias sociales. ¿Estamos de acuerdo? Dentro de las ciencias naturales vamos a encontrar, por ejemplo, a la biología. Y dentro de las ciencias sociales vas a encontrar a quién, hijo? A la economía, a la historia, a la antropología, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, hijo, ¿por qué es considerada como una ciencia social? Debido a la división de las ciencias, ¿correcto? Entonces la economía está dentro de las ciencias sociales, por ello es una ciencia social. Y lógicamente, porque está en nuestro día a día, hijo. Oye, por ejemplo, tú te estás familiarizando con términos económicos, ¿no? Estás hablando, por ejemplo, de la recesión económica. Se está hablando, por ejemplo, de los famosos ciclos económicos, se está hablando de inflación en algún momento, se está hablando, por ejemplo, de desempleo, ¿no?
Entonces, de inyección económica también. Entonces, todo eso son términos familiarizados con la economía, está en nuestro día a día. Últimamente, ¿no? Ha sido testigo también de muchos hechos, como por ejemplo los bonos que está otorgando el Estado, ¿no? Entonces, todo ello tiene que ver precisamente con la economía, hijo, ¿ya? Muy bien. Ciencia social. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa hace? Administra. ¿Qué cosa va a administrar, profe? Administra los recursos escasos. Oye, administra recursos escasos. Actualmente, la economía no estudia la administración de la casa o hacienda, tampoco la riqueza, sino que administra hoy en día, ¿qué cosa? Los recursos escasos. ¿Estamos de acuerdo? Profesor, ¿y a qué llamamos un recurso escaso? Ah, mira, hijo, nosotros llamamos recurso escaso, por ejemplo, al tiempo, al dinero, ¿correcto? Y también parte de los recursos naturales también, hijo. ¿Estamos de acuerdo? Todo ello, ¿ya? Se le conoce como los recursos escasos. Y acá hablamos de escasez cuando existe un problema, una riña, una pelea, ¿correcto? Un enfrentamiento. Profe, ¿y entre quiénes? En una esquina tenemos, hijo, a las necesidades, ¿correcto? Que se van a enfrentar. Profe, ¿con quién? Cuéntemelo. Con los recursos. ¿Estamos de acuerdo? Se van a enfrentar las necesidades y los recursos. Oye, pero te cuento lo siguiente. Este enfrentamiento, ¿ya? Cuando las necesidades son mayores a los recursos, existe la famosa escasez, ¿ya? Entonces, cuando las necesidades, hijo, superan a los recursos, eso quiere decir que estamos frente al llamado problema, ¿ya? Estamos frente al llamado problema de la economía, ¿correcto? Estamos frente al problema de la economía. Si a ti te preguntan cuál es el problema de la economía, diremos que es la escasez. ¿Y qué cosa es la escasez? El enfrentamiento entre las necesidades y los recursos. ¿Estamos de acuerdo? Necesidades que todo el mundo va a tener. ¿Ya? Todo el mundo tiene necesidades. Y, profe, no, porque, por ejemplo, para aquellos millonarios, aquellos que tienen harta plata, harto dinero, ellos no tienen necesidades, ¿no? No pueden tener necesidades de dinero, pero sí pueden tener necesidad en tiempo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, mira, te explico lo siguiente. Un pobre y un rico, ¿no? Una persona pobre y una persona rica. Para el pobre, los recursos, imagínate, son de ese tamaño, ¿correcto? Y sus necesidades serán superiores, ¿correcto? Mira, recursos a esta altura y sus necesidades a esta altura. Quiere decir que las necesidades son mayores a los recursos. Y para una persona rica, sus recursos lógicamente serán más, ¿correcto? Sus recursos serán más, pero sus necesidades, las necesidades serán mucho más. ¿Estamos de acuerdo? Mucho más. Entonces acá también las necesidades superan a los recursos, hijo. ¿Ya? Mira, te pongo el siguiente ejemplo. Imagínate a Panchito, ¿ya? ¿Quién es Panchito, profesor? El siguiente dibujo, mira. ¿Ya? Ahí está Panchito. Panchito es un trabajador de una empresa X y bueno, él percibe un sueldo aproximadamente de 5,000 soles. Entonces, Panchito se hace la pregunta, ¿no? Si ganara 10,000 soles, mis problemas se habrán acabado, ¿correcto? Entonces, Panchito cumple su deseo, ¿no? Porque al final va a la empresa, pide un aumento y le dan los 10,000 soles. Oye, Panchito feliz, va a casa y le cuenta a su esposa. Le dice,
dice, mi amor, me aumentaron el sueldo. Ahora percibo 10.000 soles. La esposa recontra emocionada. Ay, Panchito, qué bueno. Ahora sí podemos cambiar a los chicos de colegio, ¿correcto? Vamos a ponerlos en un colegio quizá de mayor prestigio, ¿no? Pero todo ello, hijo, al final, Panchito, finalizando el mes, termina ajustado. ¿Estamos de acuerdo? A las justas termina, ¿no? Días van, días vienen y Panchito nuevamente se dice entre sí, si percibiera 15.000 soles, mis problemas se habrán acabado. Y efectivamente, le aumentan el sueldo a Panchito, ¿no? Y él va y le cuenta a la esposa. Le dice, amor, me dieron o estoy percibiendo un sueldo de 15.000 soles. La esposa recontra emocionada, Panchito, eso es una buena noticia, ¿no? Y esta vez hay que mudarnos a un departamento más grande, ¿correcto? Mejor amoblado, en una buena zona, ¿no? Entonces, hay que hacer eso, Panchito. Bueno, cosa que finalizando el mes, nuevamente, Panchito llega a las justas, ¿correcto? Ay, Panchito nuevamente se hace la pregunta entre sí y dice, si tan solo percibiera 20.000 soles, mis problemas se acabaron, ¿no? Y efectivamente, le dan, ¿no? A Panchito 20.000. Nuevamente le cuenta a la esposa, ¿no? Y le dice, amor, me aumentaron el sueldo, ahora percibo 20.000. Panchito, ¿no? La esposa le dice, Panchito, llegó el momento, ahora sí, de comprarnos un auto, de comprarnos una casa, ¿no? Irnos de viaje, ¿correcto? Y Panchito, finalizando el mes, llega a las justas. Conclusión, no tengas esposa. Mentira, hijo. Bromas a un lado, ya, bromas a un lado. ¿Cuál sería nuestra conclusión, hijo? Que mientras los recursos van aumentando, las necesidades también aumentan, hijo. Los recursos van aumentando, pero las necesidades aumentarán mucho más. Es por ello que todo el mundo va a tener necesidades, hijo, ¿ya? Bien, sigamos por acá entonces. Te presentaba que las necesidades, hijo, al final, ya, al final de todo, las necesidades se realizarán, ¿correcto? Son de manera ilimitada. Nosotros tenemos necesidades infinitas, hijo, necesidades totalmente ilimitadas, frente a recursos limitados o escasos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, tenemos acá recursos limitados o escasos. Ahora, te explico lo siguiente, de por sí de repente no haya quedado claro. Yo te hablaba, ¿no? De que, imagínate a un personaje llamado Panchito, ¿correcto? Y ese personaje, imagínate que es un estudiante, ¿no? Preuniversitario. Y cuando todo era felicidad en esta vida, ¿no? En nuestro mundo antes de la pandemia, ¿correcto? Cuando salías, ¿no? Emocionadísimo después de tus clases en una determinada academia, pues salías de hambre, ¿no? Salías de sed. Entonces te ibas, ¿no? Donde todo era felicidad, donde la tía Veneno. ¿Te acuerdas o no? Claro. Oye, y ahí comías una hamburguesita, ¿no? Una hamburguesa, y para satisfacer con su gaseosón, ¿cierto? Claro, hijo, con su gaseosa. La hamburguesa para satisfacer tu necesidad de hambre y la gaseosita para satisfacer tu necesidad de sed. Pero sucede que la hamburguesa, hijo, donde la tía Veneno más o menos te costaba, tenía un precio, ¿no? De 2 soles 50, ¿no? Imagínate, sin pollo 2 soles te daba la tía Veneno, ¿no? Ya está, 2 solcitos, ¿correcto? Oye, y la gaseosita, ya, aproximadamente tenía un valor de sol 50, imagínate, ya, sol 50, ahí está, muy bien.
Pero para satisfacer mi necesidad, ¿cuánto tenía que tener, hijo? Aproximadamente 3 soles 50, ¿no? Ahí está. Tenía que tener 3 soles 50 para satisfacer mis dos necesidades. Pero Panchito tenía tan solo 1 sol. ¿Estamos de acuerdo? Tan solo tiene 1 sol, hijo. Entonces te pregunto, ¿puede satisfacer su necesidad? ¿Alguna de ellas, por ejemplo, la hamburguesa? No, porque le falta dinero. ¿Puede satisfacer su necesidad de tomarse una bebida gaseosa? Tampoco, porque le falta dinero. Entonces, te pregunto, ¿el dinero será un recurso escaso? Claro que sí. El dinero es un recurso escaso, hijo. ¿Correcto? Profe, pero yo ya le había hecho la pregunta que con las personas, ¿no? Multimillonarias. Bien. Imagínate que ya no es Panchito, sino ahora es Pancho, ¿no? Ahora es Pancho, ya creció, imagínate. Ahora Pancho tiene su familia, tiene sus empresas, ¿correcto? Es una persona que tiene un montón de dinero. Y él, después de una larga jornada laboral, decide irse de viaje con su familia, ¿no? A pasar unas lindas vacaciones en el extranjero. Imagínate que se va a sitios que uno cotidianamente lo hace, hijo, ¿no? Imagínate a Dubái o a Disney, ¿ya? Ya está. Listo, hijo. Muy bien. Dubái o Disney. Entonces, dinero tiene, ¿eh? Dinero tiene. Pero sucede que como él es el gran empresario, ¿no? Justamente la fecha estipulada, la fecha pactada para dar ese gran viaje, resulta que tiene una reunión urgente de directorio, hijo, en la cual él es infaltable, ¿correcto? Entonces se malogró el viaje. Entonces la pregunta es, profe, ¿le hace falta algo? Sí. ¿Qué crees que le hace falta? Correcto, hijo. Le hace falta, ¿no? El tiempo. ¿Estamos de acuerdo? Porque dinero tiene. Le hace falta el tiempo. Entonces, hijo, de esa manera, profesor, ¿eso quiere decir que el tiempo también es un recurso escaso? También lo es. Por eso yo te mencionaba, el dinero, el tiempo, es un recurso escaso. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, hijo. Espero que haya quedado claro esa parte. Ahora, frente a estas necesidades, ¿ya? Frente a esas necesidades ilimitadas que tienes, hijo, ¿crees que puedes satisfacer todas? No, ¿verdad? No puedes satisfacer todas las necesidades, hijo. Por lo tanto, tienes que elegir las más importantes. Entonces, acá, hijo, de todas esas necesidades infinitas, tú tienes que elegir las más importantes. ¿Estamos de acuerdo? Es por eso, hijo, que la economía hoy en día también es considerada como la ciencia de la elección. Frente a esas necesidades ilimitadas que uno tiene, como no las puede satisfacer todas, entonces hay que elegir las más importantes. ¿Estamos de acuerdo? Y al elegir las más importantes, lógicamente, considerada también la economía como la ciencia de la elección. Muy bien. Oye, pero nosotros podemos elegir las más importantes, ¿no? Pero yo te pregunto, ¿tú puedes, por ejemplo, silbar y cantar al mismo tiempo? No, ¿verdad? Imposible, ¿no? Entonces, de esa manera, hijo, tú tienes que elegir, ¿no? Entre una u otra cosa. Y todo lo que tú dejas, ¿no? Todo lo que tú dejas se le conoce como el famoso costo de oportunidad. ¿Estamos de acuerdo? Como el famoso costo de oportunidad. ¿Estamos? Profesor, ¿y qué es el costo de oportunidad? La alternativa sacrificada al tomar una decisión. ¿Correcto? La alternativa sacrificada al tomar una decisión. Imagínate por acá, imagínate ya, que mi compadre Panchito tiene, ¿no? 1 sol 50. Entonces, de esa manera él sí puede satisfacer una necesidad, a menos la necesidad de comprarse una bebida gaseosa, ¿no? Para satisfacer su sed. Entonces, él ya eligió la gaseosa. ¿Cuál es su alternativa sacrificada? La hamburguesa. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, es lo que
dejó de percibir. ¿Correcto? Eso es considerado como el costo de oportunidad. Pero te cuento lo siguiente. Imagínate, por ejemplo, imagínate, por ejemplo, un personaje, a ver, imagínate a mí, ¿no? En este caso, nosotros podemos desarrollar lo siguiente. Yo en estos momentos, tengo muchas necesidades. Por ejemplo, tengo la necesidad de trabajar, ¿correcto? Pero también tengo la necesidad de estar con mi familia, es decir, de pasar momentos en familia, ¿correcto? También tengo la necesidad, por ejemplo, de jugar Play, Imagínate, jugar Play, entre muchas más. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, profesor, quiere decir que si usted, por ejemplo, ha elegido, Ha elegido trabajar, ¿Quiere decir que el resto será su costo de oportunidad? No. Quiere decir que el costo de oportunidad acá viene a ser la mejor alternativa sacrificada. Y para mí, ¿cuál es la mejor alternativa sacrificada? Es dejar a mi familia. La mejor alternativa sacrificada. ¿Estamos de acuerdo? Para cumplir con una, que es la de trabajar, lógicamente, Entonces, hijo, de esa manera se va a desarrollar la cuestión del famoso costo de oportunidad. Ahora veremos la eficiencia, entre otros puntos más. Muy bien, para hablar de la eficiencia debemos compararla con ¿qué palabrita? Pues con la eficacia, ¿correcto? Vamos a hacer una comparación entre estas dos palabras, eficiencia, eficacia, y asimismo haremos una comparación entre la equidad y también la igualdad. Muy bien, la eficiencia, tal como te menciono por acá, es el uso óptimo. Escucha bien, uso óptimo. ¿De qué? De los factores productivos. Profesor, ¿y qué cosa es el uso óptimo? Te cuento que el uso óptimo es producir, pero ¿qué cosa es producir, profe? Producir más con menos. ¿Estamos de acuerdo? Producir más con menos. Profesor, no logro entender cómo así producir más con menos. Bien. Antes déjame aclararte lo siguiente. Profesor, ¿qué cosa es un factor productivo? Te cuento que los factores productivos son 5, hijo. Tenemos, por ejemplo, la naturaleza, tenemos el trabajo, ¿correcto? Tenemos el capital, tenemos la empresa y tenemos también el Estado. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esos 5 factores nosotros lo vamos a ver en un próximo tema, pero desde ya más o menos para que te vayas familiarizando con estos términos, ¿correcto? Muy bien, entonces yo te mencionaba que la eficiencia es el uso óptimo. ¿Qué cosa es uso óptimo? Producir más con menos, ¿verdad? Muy bien. Bien, te cuento lo siguiente, mira. Imagínate por acá nuevamente a Panchito, Panchito es un empresario textil. Bueno, fue un empresario textil ya que con la cuarentena, con todo este entorno que estamos viviendo, pues decidió ya no trabajar, ¿correcto? Bueno, él fue un empresario, imaginémonos pues que fue un empresario de productos textiles, en el caso de la confección de ropa escolar, ¿correcto? Entonces, de esa manera tuvo a 2 señoritas de las cuales trabajaban con él antes de aplicarle, hoy en día la suspensión perfecta de labores, hijo, ¿correcto? Muy bien, pero imagínate lo siguiente, que cuando todo estaba normal, hijo, Panchito, por su parte, sacaba sus 25 metros. Su profesor, ¿tanto? Sí, hijo, pero 25 metros de tela. No te emociones, hijo. 25 metros de tela, profesor. ¿Y para qué? Para que desarrollen 25 blusitas en 24 horas. Imagínate, Imagínate eso. Muy bien, con 25 metros de tela, 25 blusitas, correcto, en 24 horas.
Oye, tú sabes que toda empresa trabaja con metas. Toda empresa va a trabajar con metas. Y precisamente la meta de esta empresa textil que tenía Panchito es realizar con 25 metros de tela 25 blusitas en 24 horas. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Vamos a ponerles nombre a estas señoritas, ¿correcto? Una se va a llamar, imagínate, Rosita. Y la otra se llamará, a ver, Vivianita. ¿Ya? Listo. Muy bien, Rosita y Vivianita. Oye, te cuento lo siguiente, mira. Rosita tan solo utiliza 20 metros de tela y confecciona 30 blusas en apenas 18 horas. ¿Estamos de acuerdo? Listo. Por su parte, Vivianita utiliza los 25 metros de tela para el desarrollo de 25 blusas. Además, lo desarrolla en 24 horas. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Te cuento que la meta era realizar con 25 metros de tela, 25 blusitas en 24 horas. Oye, pero Rosita tan solo utilizó 20 metros de tela y desarrolló más blusas, hijo. Desarrolló 30 blusas en 18 horas. Oye, pero Vivianita, con 25 metros de tela, ha desarrollado 25 blusas en 24 horas. Eso quiere decir que ha cumplido con el rango. Pero ella, Rosita, hizo más blusas, es decir, ha producido más con menos telita y en menos horas. Entonces, eso quiere decir que ha producido más con menos. Ha producido más blusitas con menos telita y en menos horas. ¿Estamos de acuerdo? En cambio, Vivianita solamente se ha dedicado a producir tal y conforme, ¿no?, le mencionaron en la meta. Entonces, te pregunto, ¿quién es eficiente? ¿Rosita o Vivianita? Correcto. Rosita es la persona, en todo caso, eficiente. ¿Estamos de acuerdo? Porque ha producido más con menos. Es decir, ha utilizado óptimamente, ¿qué cosa? Sus factores productivos. ¿Y qué cosa viene a ser la eficacia? Eficacia, por ejemplo, Vivianita es una persona eficaz. ¿Y por qué es una persona eficaz? Porque ella se ha dedicado solamente a producir. ¿Estamos de acuerdo? Se ha dedicado solamente a producir. Muy bien. Ahora hablemos de una diferencia entre la equidad y también la igualdad. Profesor, ¿y qué cosa es la equidad? La equidad es dar a cada uno lo que le corresponde, dar a cada uno lo que se merece, ¿correcto? Y la igualdad es dar a todos lo mismo. Para poder diferenciarlo, seguimos con el mismo ejemplo. Mira, nuevamente por acá, ¿ya? Rosita se presenta al despacho de Panchito y le dice, bueno, Panchito, mira, ¿sabes qué? He desarrollado, ¿no?, inclusive más de lo que tú has pedido. He desarrollado 30 blusitas y tan solo con 20 metros de tela, ¿ya? En 18 horas, correcto. Entonces, Panchito, recontra emocionado, ¿no?, le dice, excelente, Rosita, ¿no? Has hecho un buen trabajo, ¿correcto? Entonces, Panchito dice, mira, ¿sabes qué? Te voy a dar 200 solcitos, ¿correcto? Le voy a dar 200 solcitos, ¿no? Bacán. Oye, y Vivianita se presenta también al despacho de Panchito y le dice, Panchito, mira, ¿sabes qué? He desarrollado tal como tú has pedido. Con 25 metros de tela he cumplido con las 25 blusas en 24 horas. Entonces, como Vivianita ha cumplido también con la meta, ¿correcto? Le dice, bueno, Vivianita, como has cumplido, entonces también tú has hecho un excelente trabajo. Te voy a dar 200 soles. Te pregunto, ¿será justo eso? No, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se supone que Rosita le está desarrollando más blusas. Y con ese adicional de blusas, quiere decir que Panchito va a ganar más. ¿Correcto? Es más, hijo, mira, acá tan solo utilizó 20 metros.
Es decir, hubo una diferencia de 5 metros de tela para que él pueda desarrollar más blusas y así obtener mayor ganancia. ¿Crees que es justo con aquella persona que le utilizó toda la tela y no ha producido ni siquiera una prenda más? No, ¿verdad? No es justo. Entonces, Rosita, recontra enojada, va y se presenta al despacho de Panchito y le dice, ¿sabes qué? Renuncio. ¿Cómo es posible que me puedas dar lo mismo que a Vivianita? ¿No? Si yo he desarrollado más blusas, yo te voy a hacer ganar más. Entonces, estaba, ¿no?, en toda la razón. Pero en este ejemplo, te pregunto, Panchito, ¿qué ha aplicado? ¿La equidad o la igualdad? Correcto, ha aplicado la igualdad. Es decir, ha dado a todos lo mismo. Pero Panchito se da cuenta del error, ¿no? Y le dice, es correcto, tú me estás haciendo ganar un poco más. Así que mira, ¿sabes qué? Te voy a dar adicional, ¿no? 100 soles más, por lo tanto ahora serán 300 soles. Pero Vivianita, ahí nomás, ¿correcto? Ahí nomás. Muy bien, ahora te pregunto, ¿qué habrá aplicado Panchito? ¿La equidad o la igualdad? Correcto, ahora sí Panchito ha aplicado la equidad, porque es dar a cada uno lo que le corresponde. ¿Estamos de acuerdo? Dar a cada uno lo que le corresponde. Y bien, ahí está la diferencia entre la eficiencia, eficacia, equidad e igualdad. ¿Correcto? Ahora pasemos a hablar del objeto de estudio de la economía. Cuando te hablo del objeto de estudio de la economía, pues estamos hablando del hombre. ¿Correcto? Mira, el objeto de estudio de la economía estudia las actividades económicas precisamente de este personaje, ¿no? Actividades económicas del hombre. Pero tiene otro nombrecito también. Lo puedes encontrar como la vida económica precisamente del hombre. Sea como actividad o sea como vida económica, ambos son válidos, ¿correcto? Muy bien, entonces ese es el objeto de estudio de la economía, ¿ya? Pero, profe, ¿qué cosa es una actividad? ¿No? ¿Qué ejemplos podría proporcionar con respecto a una actividad económica? Es todo lo que el hombre realiza, por ejemplo, el trabajo, pero a través de las actividades, ¿no? Por ejemplo, tenemos lo siguiente, mira. Tenemos la ganadería. ¿Ya? Tenemos la ganadería, tenemos la agricultura, ¿ya? Tenemos la agricultura, por ejemplo, tenemos la pesca, ¿ya? Tenemos la pesca también, tenemos la minería, y en fin, hay un sinfín de actividades que el hombre realiza, oficios, ¿no? Abogados, médicos, arquitectos, ingenieros. Oye, pero ¿por qué todas esas personas trabajan? Claro, ¿qué es lo que buscan? Dinero, ¿verdad? Y el dinero es un recurso, lógicamente, económico. Entonces, hijo, de esa manera aparece, ¿no?, que todo el mundo trabaja para ganar ese dinero y con ese dinero poder satisfacer, ¿qué cosa? Mis necesidades. ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo que busca la economía. Eso es lo que buscamos nosotros, satisfacer necesidades. Y eso es lo que buscan muchas personas, satisfacer necesidades. ¿Pero todas están satisfaciendo sus necesidades? No todas. Lamentablemente no es así, ¿correcto? Muy bien. El método de estudio que tiene la economía, ¿no? Aplicando esto, hijo, nosotros tenemos dos métodos acá, el método inductivo y el método deductivo, ¿correcto? Pero retrocediendo un poquito en ello, cuando nosotros aplicábamos, ¿ya te acuerdas? Cuando nosotros aplicábamos el hecho de las actividades para poder nosotros satisfacer nuestras necesidades, tendríamos que plantear lo siguiente, ¿ya? 3 preguntitas fundamentales. Lo primero, mira por acá, el qué producir, ¿ya? ¿Qué vamos a producir? Oye, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Ya? ¿Y para quién vamos a producir? ¿Correcto? ¿Qué vamos a producir? ¿En qué cantidades también? ¿Cómo vamos a producir?
¿Y para quién vamos a producir? ¿Correcto? Entonces, para poder iniciar toda actividad. Por ejemplo, hoy en día, ¿no? ¿Qué podemos producir? A ver, hay que utilizar el ingenio peruano, hay que utilizar la creatividad. Hoy en día lo que podemos producir es mascarillas, guantes. ¿Correcto? Ya está, esa es mi actividad. ¿Qué vamos a producir? Mascarillas, guantes. ¿Correcto? ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, tengo que conseguir mi materia prima, ¿no? En este caso, pues conseguir la telita necesaria para poder realizar esas mascarillas, para poder realizar esos guantes, ¿no? ¿Y para quién? Para aquellas personas que de repente transitan cotidianamente en las calles, ¿no? Hay personas que, por ejemplo, tienen que ir a comprar, ¿no? Hay personas que tienen que ir a laborar, en el caso de repente personas que trabajan en bancos, ¿no? En mercados, etcétera, etcétera. Entonces, para ese tipo de personas va a estar dirigido, ¿no? Muy bien, entonces eso ya se desarrolla lógicamente con respecto al objeto de estudio. Ese era el paréntesis, ¿no? Ahora volvemos. Método de estudio, tenemos dos métodos importantes, los más importantes. Un método inductivo y un método deductivo. ¿Estamos de acuerdo? Oye, hijo, pero te cuento, el método inductivo también se le conoce como método, yo sé que lo recuerdas, método analítico. ¿Correcto? Y el método deductivo es también llamado el método sintético. ¿Correcto? Método inductivo analítico y método deductivo o también llamado sintético. ¿Quieres saber otro nombrecito más? Mira, te cuento. Método inductivo analítico también llamado ascendente. ¿Ya? También llamado ascendente. ¿Estamos de acuerdo? Y el método deductivo, también llamado, hijo, como el método descendente. ¿Ya? Listo, ahí está. Muy bien, hijo. Ahora, profesor, ¿qué cosa es el método inductivo y qué cosa es el método deductivo? Ah, bien. El método inductivo es aquel que va, sobre todo, de hechos particulares, ¿correcto?, hacia hechos generales. ¿Estamos de acuerdo? Mientras que el método deductivo va de hechos generales hacia hechos particulares. ¿Estamos de acuerdo? Mira, mira por acá. Método inductivo desde lo más pequeñito hacia lo más grande. Pero si hablamos del método deductivo es al revés. Desde lo más grande hacia lo más pequeñito. Ahora, el método inductivo, ¿ya? El método inductivo es aquel método que, vamos a colocarlo por acá, en este caso, es aquel método que descubre la ley, ¿correcto? Es el método que descubre la ley. Y si nosotros nos vamos al método deductivo, es aquel método que comprueba. Profe, ¿y qué cosa va a comprobar? ¿Ah? Comprueba la validez de esta ley descubierta. Profe, ¿y cómo así? Ah, mira, te explico lo siguiente. Vamos a borrar esta parte, ¿te parece? Para poder nosotros ejemplificar, ¿ya? Un poquito esto. Y bien, mira, desarrollamos lo siguiente. Un día, ya te vas al mercado, ¿correcto?, y observas los precios de determinados productos, ¿correcto? Por ejemplo, ves que el precio del arroz ya aumentó. El precio del arroz aumentó, hijo. Te pregunto, si el precio del arroz aumenta, ¿llevas más arroz o menos arroz? Correcto. Quiere decir que si el precio del arroz aumenta, tú llevas menos arroz. Quiere decir que las cantidades demandadas de arroz disminuyen. ¿Estamos de acuerdo? Oye, también observas que el precio del azúcar aumentó, hijo. Ah, profe, pero si el precio en todo caso aumenta, quiere decir que yo voy a llevar poquita azúcar. Claro, es decir, las cantidades demandadas del azúcar disminuyen. ¿Estamos de acuerdo? Oye, también observas que el precio de la leche también aumentó, hijo.
Ah, profe, entonces yo ya no voy a poder adquirir gran cantidad de leche. No, poquita leche, profesor. Claro. Entonces las cantidades demandadas de la leche se reducen. ¿Correcto? Profe, yo soy un chico muy inteligente y muy observador. Me he dado cuenta que el precio, cada vez que sube, las cantidades demandadas bajan. Ah, mira, qué observador eres. Si el precio de un determinado producto sube, quiere decir que las cantidades demandadas van a disminuir. Profe, ¿eso no es la ley de la demanda? Correcto, hijo. ¿Ya? Esto de acá es la famosa ley de la demanda. Mira, hemos aplicado la observación. Hemos aplicado algo simple. ¿Correcto? Hechos particulares para llegar hacia algo general. ¿Estamos de acuerdo? He ido desde hechos particulares y he llegado a algo general. ¿Y qué cosa ha pasado? Que he descubierto una ley. Entonces, el que descubre la ley es el método inductivo. Profe, ¿y qué ley ha descubierto? La famosa ley de la demanda. ¿Correcto? ¿Y qué va a hacer el método deductivo? El método deductivo lo que realiza es comprobar la validez de esa ley. Va a constatar, va a contrarrestar, lógicamente, lo que se suscita en la realidad. ¿Correcto? Muy bien, hijo. Ahora pasemos a los fines, precisamente, que tiene la economía. Y tiene dos fines importantes. Tenemos por acá un fin teórico y tenemos también, hijo, un fin práctico. Profe, ¿cuál es el fin teórico? ¿No? ¿Y cuál es el fin práctico? ¿En qué consiste cada uno de ellos? Bien, el fin teórico, hijo, lo que busca es explicar la realidad. Profe, ¿y cómo lo explica? Ah, lo explica a través de teorías, ¿ya? Lo explica a través de leyes, ¿correcto? Lo explica a través de modelos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, de esa manera el fin teórico no va a tratar de explicar la realidad económica a través de teorías, leyes y modelos. Y el fin práctico lo que busca sobre todo es el bienestar. Lo que busca es el bienestar general. ¿Ya? Esto es lo que va a buscar el fin práctico. Profe, ¿y qué eso de bienestar general? Ah, hijo, te cuento. El bienestar general, hijo, ¿ya? Es la satisfacción de necesidades. Eso es lo que busca, lógicamente, este fin práctico, ¿no? El bienestar general o la satisfacción de necesidades.